Y bueno, ¿qué tal? Vamos a platicar el día de hoy de evaluación funcional del paciente con enfermedades cardiometabólicas y vamos a dar un recorrido rápido y breve sobre algunos conceptos básicos, algunos elementos y herramientas de diagnóstico y posteriormente en la próxima sesión virtual en vivo podremos resolver algunas dudas y podremos complementar algo o mucho de la información que podamos estar revisando el día de hoy. Bien, la evaluación principalmente la podemos dividir en dos contextos de análisis, en la evaluación clínica y en la evaluación paraclínica. En cuanto a la evaluación paraclínica, tenemos a cuatro componentes esenciales que van a construir justamente una nutrida evaluación funcional, iniciando particularmente por la historia clínica, que es fundamental y es requisito invaluable en la correcta evaluación clínica del paciente. La segunda es la anamnesis, reconocer la historia patológica del paciente, las características, la evolución que esta misma ha tenido. La evaluación clínica ya como tal, que nos va a permitir evaluar diferentes componentes de la respuesta cardíaca. Y finalmente la evaluación funcional, la cual nos va a permitir evaluar la capacidad física, funcional y metabólica del paciente. En relación a los elementos paraclínicos con los que contamos en la práctica convencional, tenemos particularmente a la placa de tórax. La placa de tórax, mejor conocida como RxPA lateral de tórax o tele de tórax, nos va a permitir evaluar tanto estructuras cardíacas como estructuras mediastínicas y estructuras parenquimatosas. Es importante que si tenemos todavía alguna duda o algún sesgo con respecto a la interpretación de la placa de tórax, revisemos la presentación que previamente se cargó sobre evaluación radiológica de componente cardiotorácico. El siguiente elemento que nos va a ser útil en la evaluación funcional del paciente es el ecocardiograma o también conocido como ultrasonido cardíaco. El electrocardiograma particularmente va a tener dos funciones: otorgarme datos sobre las características morfológicas del corazón y de las estructuras cardíacas, especialmente las estructuras vasculares, y otorgarme datos funcionales sobre la fracción de eyección de los componentes ventriculares, particularmente el componente ventricular izquierdo. En imagen observamos justamente dos capturas de dos imágenes de ecocardiograma, en donde en una estamos observando, del lado izquierdo estamos observando a las cavidades endocardíacas y del lado derecho estamos observando también las cavidades endocardíacas, pero estamos utilizando una técnica particular que se conoce como ultrasonido Doppler, que permite identificar la respuesta vascular. Es esencialmente útil para el análisis de la fracción de eyección ventricular. Como les decía, eventualmente vamos a poder evaluar estructuras, cavidades, grandes vasos, volúmenes, tanto auriculares como ventriculares. Vamos a poder evaluar también el comportamiento vascular y vamos a poder hacer cálculos de la fracción de eyección ventricular, lo que nos permitirá conocer el gasto cardíaco del paciente y si existe o no compromiso con respecto a este mismo. Posteriormente, estaré subiéndoles a la plataforma un artículo de repaso para que puedan justamente reconocer o recordar algunos de los conceptos básicos de fisiología cardíaca y podamos comprender con mayor precisión más sobre los conceptos de fracción de eyección, volumen sistólico y todo este tipo de situaciones. El siguiente elemento es el cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco, como ya lo platicamos previamente, tiene dos objetivos o puede tener dos utilidades: la utilidad diagnóstica y la utilidad de intervención. En cuanto a la utilidad diagnóstica, tenemos que este nos sirve para hacer una determinación precisa de los componentes vasculares que se están viendo comprometidos a partir de un proceso aterosclerótico. Eventualmente, el proceso diagnóstico es la antesala del proceso de intervención. En este contexto, cuando se detecta algún componente arteriosclerótico y se detecta que está obstruyendo
cierto porcentaje de la luz arterial que ya compromete al tejido cardíaco, se puede intervenir justamente al paciente a través de los diferentes métodos de angioplastía, como la colocación de un stent o como la colocación de un balón coronario. Acá en esta imagen entonces estamos observando dos capturas de dos angiografías a partir justamente de un par de cateterismos. Acá tenemos nuevamente una imagen que nos representa a una de las arterias coronarias, en donde estamos observando aquí, justamente en esta posición, que el paciente presenta una placa de ateroma que está obstruyendo aproximadamente el 90%, 95% del flujo arterial. Justamente así es como lo podemos localizar y como lo podemos identificar a partir de capturas del cateterismo cardíaco. Básicamente aquí en esta posición es en donde estará colocando justamente el elemento quirúrgico para abrir o incrementar el tamaño de la luz arterial. Por acá tenemos justamente una imagen comparativa en donde estamos observando por acá también una obstrucción severa de la luz arterial coronaria, y por acá estamos observando justamente una imagen postquirúrgica una vez que ya se ha resuelto el evento crítico y agudo. Tenemos hoy por hoy algunas otras alternativas que nos permiten evaluar al componente vascular coronario, como por ejemplo la angioTAC y todavía un poco más actual, reconstrucciones de tomografía computada que permiten justo obtener este tipo de imágenes y que nos permiten discernir o nos permiten proyectar ciertos diagnósticos funcionales con respecto al compromiso en las arterias coronarias. Entonces, tenemos otro recurso que puede ser útil, que no sustituye al cateterismo de diagnóstico como el mejor método de atención, pero sí nos da ciertos recursos o nos da o otorga algunas características sobre la lesión coronaria que el paciente puede estar presentando, a pesar de no ser el gold estándar de diagnóstico. El otro elemento que nos es sumamente útil en la evaluación clínico-funcional y para clínica, particularmente el paciente, es el electrocardiograma. El electrocardiograma, pues bueno, nos va a permitir justo observar las características de la conducción eléctrica a través de lo que se reconoce como el trazo electrocardiográfico. Ya anteriormente lo estuvimos revisando. Acá estamos observando las diferentes derivaciones del trazo electrocardiográfico. Estamos observando una derivación ABR, una derivación ABL, una ABF, una derivación B1, B2, B3, B4, B5, B6, que nos van a permitir observar al corazón desde una diferente perspectiva, desde una diferente cara. Posteriormente, en la sesión en vivo, estaremos platicando un poco más a detalle al respecto de por qué es que el trazo electrocardiográfico se presenta con una morfología distinta dependiendo de la derivación que lo esté observando. Algo importante en lo que platicamos anteriormente es que en vías de evaluar lesiones particularmente isquémicas, particularmente relacionadas con el infarto, el componente EST es sumamente relevante, puesto que en el mismo se pueden encontrar muchas veces variaciones morfológicas que nos indican especialmente lesión cardíaca. Podemos observar tanto elevaciones o aumentos del segmento ST, o podemos observar también depresiones del segmento ST. Es muy importante evaluar si estamos observando una elevación o una depresión, porque justamente el hecho de que esté con voltaje positivo o con voltaje negativo la lesión nos expresa que estamos hablando de una lesión subepicárdica o de una lesión subendocárdica. Entonces, la posición es importante claramente para cuando indagamos sobre el tipo de lesión cardíaca. Esa es justamente la forma en la que se obtienen los diferentes trazos electrocardiográficos a partir de la colocación de diferentes electrodos y de diferentes derivaciones. Por acá tenemos un electrocardiograma convencional y por acá tenemos un electrocardiograma tipo Holter, que es de 24 horas, que nos permite evaluar el comportamiento cardíaco y eléctrico del corazón durante un ciclo completo de un día entero, 24 horas. Prácticamente el paciente se mantiene
correa al pecho, en donde el electrocardiograma, que es este elemento digitalizado, está permanentemente pegado al pecho del paciente y consecuentemente se conecta a través de los diferentes electrodos para estar justo marcando las características eléctricas que el corazón expresa durante un día entero. Esta imagen me es esencialmente importante que la revisen, que la tengan y que obtengan una captura o una fotografía de ella, porque justamente esta imagen nos presenta el cómo se expresa y cómo se ve el trazo electrocardiográfico a expensas de la derivación que estamos evaluando, ¿sí? Cuando hablo, repito, sobre derivación, me refiero justamente a estos componentes. Este elemento, por ejemplo, me determina lo que se conoce como la derivación B1, luego posteriormente B2, B3, B4, B5, B6, y así es como justamente empezamos a determinar la posición que está observando el corazón y consecuentemente el trazo o el cómo se muestra la morfología del trazo depende de la posición de ese electrodo. Antes de que podamos platicar más a profundidad de eso, me gustaría entonces que puedan revisar esta imagen para que terminen las características del trazo. Posiblemente la parte más compleja, pero definitivamente la parte más importante o el elemento o herramienta más importante en la evaluación funcional del paciente es la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo nos permite particularmente medir la capacidad funcional del paciente medida en volumen máximo de oxígeno, lo que da como resultado la cantidad de METs que el paciente puede llegar a tener. Esta, repito, nos permite evaluar particularmente condición y función cardiometabólica, funcional, y demás en el paciente. La prueba de esfuerzo, pues bueno, la podemos obtener a partir de este recurso, a partir de un cicloergómetro. Existen diferentes, o de una banda sin fin, existen diferentes modelos para la ejecución de una prueba de esfuerzo. En México, particularmente el modelo de Bruce, es definitivamente el modelo más replicado, el que más se hace y con el que podemos estar justamente realizando diagnósticos funcionales con respecto a las características particulares de los resultados del paciente. Acá tenemos, pues bueno, una banda sin fin, como les comentaba, y eso es lo que se reconoce como cicloergómetro. Son los elementos que se requieren para hacer justamente esta prueba. Adicional a esto, pues claramente se conecta a un centro de mando que permite justo estar captando todas las señales fisiológicas y metabólicas que el paciente empieza a generar o a expresar a partir de la actividad física. Y esto es, repito, el paciente se sube directamente al equipo, empieza justo a pedalear ante las recomendaciones del profesional que está haciendo la prueba y una vez que el paciente pedale, que llega a determinados esfuerzos, justo el equipo que estoy señalando acá en pantalla capta las señales, repito, funcionales del paciente. Existen diferentes modelos de prueba de esfuerzo o prueba ergométrica, que es lo mismo. Existen algunos que se hacen particularmente en personas cardiópatas, como el caso de las imágenes que estamos viendo, o la prueba de esfuerzo, lo mismo también se puede realizar en atletas, particularmente para medir y cuantificar la capacidad funcional de los mismos. Actualmente algunas pruebas ergométricas se pueden hacer de hecho también en laboratorios de biomecánica y cuantifican algunos valores o variables de mayor importancia para la parte deportiva. Usualmente en el caso del paciente cardiópata, las pruebas ergométricas son pruebas simples, son pruebas sencillas que se hacen de manera particular con protocolos estándares de ejecución. Este, pues, es fundamentalmente un resultado que capta la prueba ergométrica y básicamente a partir de este tipo de resultados y de este tipo de resultados también podemos obtener este tipo de componentes diagnósticos. Acá esta tabla de datos es una tabla de datos que nos expresa los resultados de la ergometría. En ese sentido, las cosas que más nos interesan evaluar y conocer a partir de la prueba ergométrica es la respuesta cronotrópica a nivel de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el doble producto, que el doble producto es, o lo entendemos como la presión arterial sistólica multiplicado por la frecuencia cardíaca. Nos interesa también identificar si existió o no desnivel de algunas de las
de flexiones o complejos o segmentos del trazo electrocardiográfico, nos permite también identificar si existe o no angina de pecho, entendido como ANGOR, y nos permite también identificar si existe o no arritmia durante el momento de la práctica. En ese sentido, la prueba ergométrica usualmente dura 12 minutos en promedio, de 12 a 16 minutos. Repito, depende un poco del protocolo que se vaya a ejecutar, pero bueno, normalmente es un tiempo promedio. Durante cada segmento de tiempo se va a incrementar la carga, esto graduado en intensidad. Usualmente la intensidad, pues bueno, la vamos a estar midiendo justo por acá, acá donde dice etapa. Empezamos aquí de forma basal, sin intensidad, luego posteriormente se incrementa la intensidad a 300, luego 600, 750, 900 y luego desciende. Esta columna, repito, pues nos expresa el tiempo que se está ejecutando en cada etapa o en cada fase. Esto es, los primeros 3 minutos se trabajó justo en una intensidad de 300 y en ese momento se registró como frecuencia cardíaca 112 latidos por minuto, se registran 180 sobre 100 de tensión arterial, se registra un doble producto de 20.180, no se registran desniveles, no se registra ANGOR y tampoco se registra arritmia. En esta segunda etapa, en los siguientes 3 minutos, tenemos que se llega a una frecuencia cardíaca de 138, la tensión arterial sube a 200 sobre 100, el doble producto sube a 27.600, no existen desniveles, no existe ANGOR y no existe arritmia. En la siguiente fase, la frecuencia incrementa a 142, se mantienen 120, 100 de tensión arterial, 31.240 de doble producto y no existen datos de falla eléctrica. No existe desnivel, no existe ANGOR y no existe arritmia. En la última fase, que es la fase más álgida, la más alta, en los últimos 3 minutos de la fase más alta, trabajamos a 900, se registra una frecuencia cardíaca máxima de 148 y el resto de los valores también incrementan. Prácticamente a partir de este punto, en la prueba ergométrica se tuvo que haber bajado la intensidad y empezamos justamente a recuperar. De 148 vemos cómo decae a 107 y posteriormente cómo termina el paciente o el sujeto de la prueba en 95. De esta manera entendemos entonces que la prueba ergométrica me va a permitir evaluar el cómo se comportó el corazón y qué tan buena o mala función tiene a partir de someterlo a una carga de trabajo físico determinada, ¿sí? En ese sentido, vemos cómo el corazón se exigió y cómo todos los sistemas metabólicos se exigieron permanentemente durante toda la elevación o todo el ciclo álgido de la prueba, y luego posteriormente pues se relajó y disminuyó. Disminuyó la respuesta hemodinámica del paciente. Al final del día en esta prueba, pues bueno, lo que estamos determinando es que en el momento en donde el paciente concluyó la prueba, inició justamente con fibrilación ventricular. Aquí es justamente un dato positivo que nos permite determinar que la prueba de esfuerzo es positiva. ¿Positiva por qué? Porque se detectó, porque se identificó una lesión particular o por lo menos un dato clínico eléctrico que nos permite predecir sobre ciertas lesiones cardiovasculares. Aquí tenemos otra imagen y por acá tenemos otra imagen. En realidad, el cómo se nos muestra o el cómo se interpreta y el cómo se envía va a depender completamente de las características del equipo, de las características de la persona que lo haga. Entonces, acá únicamente pues mostré una de las tablas que nos van a permitir más o menos evaluar la función cardíaca del paciente, pero podemos tener elementos o tablas como estas o tablas como estas. Una de las características que suelen ser muy útiles cuando evaluamos una prueba ergométrica es que esta nos va a otorgar justamente la cantidad de METs que el paciente presenta. En ese entendido, una de las recomendaciones claras sobre la actividad física y el entrenamiento está a partir de que se sugiere que el paciente, para poder ser un paciente trabajable, un paciente candidato para terapia cardíaca, debe manejar mínimo 8 METs. Sin embargo, no es del todo una limitante.
Esto es, podríamos llegar a tener pacientes que presenten una cantidad más baja de METs, de 7 METs, de 6.5, de 5.5, a los que también podemos intervenir. Sin embargo, el detalle está en que pasan a ser pacientes de un poco de mayor complejidad. A la referencia está justamente a partir de evitar complejidades en el tratamiento del paciente. Entonces, la recomendación mínima actual redunda en 8 METs mínimos para poder trabajar la terapia cardíaca, repito, no siendo un factor determinante. Y finalmente, la química sanguínea la trabajamos ya anteriormente, platicamos ya sobre algunos componentes particulares de la química sanguínea que nos pueden ser especialmente útiles. Acá agrego algunos otros como la urea, la creatinina, el ácido úrico. También agrego algunos otros marcadores particularmente de función hepática como las bilirrubinas o algunas enzimas particularmente hepáticas y algunos otros elementos como proteínas totales o leptina. Revísenos también con calma y en la sesión en vivo platicaremos un poco más a detalle de algunos si es que existe todavía la duda sobre algún componente particular. Como lo platicaba anteriormente, me es muy importante que por lo menos los elementos básicos se puedan comprender y se puedan estandarizar y que tengamos correcta noción y los podamos aprender de manera adecuada. Dejo entonces acá en la imagen también algunos componentes que se sugieren como son otros puntos de corte, porque platicábamos, por ejemplo, anteriormente sobre el paciente cardiópata en relación, por ejemplo, al colesterol HDL, en donde sugeríamos manejar entre 40 y 45. Por acá este punto de corte establece que como cantidad mínima se mantenga 35 miligramos sobre decilitro de colesterol LDL. Podemos realmente, pues bueno, sacar conclusiones a partir de las tablas previas que hemos visto o a partir de esta nueva recomendación que estoy dando. Y pues bien, fundamentalmente vamos a terminar en este momento. En la plataforma voy a subir algunos recursos de revisión, repito, algunos artículos y algunos videos que es necesario que revisen para poder complementar esta información del día de hoy y en los próximos días en la sesión virtual en vivo podemos resolver las dudas que han surgido a partir de esta sesión. Gracias.